Bienvenidos a la Cueva de los Misterios, donde estaremos investigando los hallazgos de la arqueología y los mitos de nuestro tiempo para encontrar respuestas a las preguntas humanas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos la resurrección genética. ¿Es posible volver a la vida a especies ya extinguidas? Si se pueden resucitar especies animales, ¿se podría hacer lo mismo con el hombre? El milenio, el periodo más enigmático del Apocalipsis. Y nuestro apartado especial Rompe mitos. ¿Qué es la reencarnación? ¿La Biblia enseña la reencarnación? ¿No dijo Jesús que Juan el Bautista era Elías? ¿Qué es la resurrección genética? ¿Podemos traer a la vida animales extinguidos? La prestigiosa revista Nature dice que sí y le llama resurrección genética. Hablan de que ya se ha completado la secuenciación genética del genoma del mamut lanudo, con lo cual podrían clonarlo y traerlo a la vida. El proceso es el siguiente: se clona ese material genético y se introduce en una hembra viva de otra especie, de forma que pueda incubarlo. El resultado sería que nacería un mamut lanudo. En la novela de Michael Crichton titulada Parque Jurásico, y también en la versión cinematográfica de Spielberg, ahí el material genético se toma de la sangre del estómago de un mosquito que había picado a un mamut. Ese mosquito se había quedado atrapado en el interior de una gota de ámbar y había llegado hasta nuestros días para darnos su material genético. En el caso de estos científicos, ellos han encontrado mamuts lanudos congelados en Siberia durante 1000 años, de manera que de su pelo pueden encontrar un material genético de primera clase. ¿Qué es el tigre de Tasmania? Otro animal extinguido que tratan de resucitar. Se trata de un lobo marsupial que corría por Australia y por Tasmania y que, por tener una piel extraordinariamente curiosa y bonita, fue presa de la caza de trofeos y también de la introducción de perros en esa zona. Total, murieron hasta los ejemplares que vivían en el zoológico. Pero curiosamente, olvidado en las estanterías del zoológico, ahí encontraron una botella con un embrión de tigre de Tasmania. Y de ahí han sacado el material genético para poderlo clonar. Ellos aseguran que cuando corra libre por las praderas de Tasmania va a recuperar todos sus instintos, ya que están escritos en el material genético. Otro ejemplo es el bucardo, una cabra prehistórica que siempre había saltado por las montañas de los Pirineos. Sin embargo, ahora está extinguida. Pero al tener material genético, han clonado ese animal y han conseguido que nazca en la primera resurrección genética que hemos podido ver en España. Curiosamente, el animal nació con malformaciones y murió porque no podía respirar a los pocos minutos de vida. Sin embargo, ese milagro, entre comillas, ya se había producido. El animal había nacido, había habido un caso de resurrección genética. Según la prestigiosa revista Science, ellos dicen: lo vamos a conseguir, estos animales resucitarán en el siglo XXI, solo necesitamos algo más de tiempo. Y esto nos hace reflexionar, porque la promesa de Jesús es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cada vez se necesita menos fe para creer en la resurrección, ya que el desarrollo de la ingeniería genética ha llegado a producir estas resurrecciones genéticas. Dicho de otra manera, si solo hace falta mejor tecnología para conseguir esa resurrección, y sabemos que Dios tiene una tecnología infinitamente superior, entonces
Solo falta un paso para aceptar la resurrección, ya no por fe, sino como algo lógico, de sentido común. A fin de cuentas, ¿qué es lo que es el hombre? Somos nuestros genes. Y Dios tiene tecnología punta que puede traer de nuevo a la vida a la persona que murió. Por otro lado, nosotros somos nuestra memoria. Cada uno de nosotros, nuestra personalidad, es la suma de datos almacenados en su memoria, todas sus experiencias, sus ilusiones, sus temores, sus objetivos. Y esa memoria es una suma de circuitos bioeléctricos que pueden directamente grabarse. Nuestra memoria es un archivo de grabación capaz de organizar la información dentro de él. ¿Tendrá Dios tecnología suficiente para guardar esa información? ¿Para poder traer a la vida a esa persona que murió? Los creyentes sabemos que Dios sacó fotocopia de las personas que murieron y promete que les traerá de nuevo a la vida en esa resurrección genética que promete Jesucristo. Con lo cual, la resurrección ya no es un mito medieval ni una superstición, sino un desafío a las mentes abiertas para que tú rompas los límites de lo establecido y entres en el mundo de un Dios sin límites que promete una vida eterna. El milenio, un período enigmático expresado en el Apocalipsis capítulo 20. Ese es el capítulo del milenio que nos ocupa hoy. Y tenemos los símbolos impresionantes del dragón, de dos resurrecciones separadas por 1000 años. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 en adelante. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Este texto nos habla de un período de 1000 años. Y suceden cosas cuando empieza este período y suceden cosas cuando este período termina. ¿De qué se trata? En este programa nos vamos a encargar de averiguarlo. Antes del milenio, dice Apocalipsis 19, 11 y 16, que Cristo vuelve a la tierra. Este es Jesucristo montando un caballo blanco que vuelve a la tierra para poner orden en ella. Y empieza el milenio. Juan 14, 2 y 3 dice que ahí los justos son llevados al cielo, se van con Cristo al cielo. 1 Corintios 15, 51 al 53 dice que ahí resucitarán. Apocalipsis 26 dice que resucitan a aquellos muertos que son salvos. Esta es la primera resurrección. La Biblia habla en Apocalipsis 20 de una primera resurrección, la de los salvados, y una segunda resurrección, que es la de los perdidos. Apocalipsis 20, 2 y 3 dice que el diablo estará atado hasta el final de ese milenio. ¿Y qué sucede durante el milenio? Apocalipsis 24. Los justos juzgan a los muertos. 1 Corintios 6, del 2 al 3. Los santos juzgarán al mundo. Apocalipsis 20, del 12 al 13, los santos juzgan a los perdidos. Efectivamente, Apocalipsis 20 dice que ese periodo de 1000 años es para juzgar. Dice que se ponen tronos y los que se han salvado reciben la facultad de juzgar. ¿Y qué es lo que van a juzgar? Juzgan a aquellos que se han perdido. El milenio en realidad es un cursillo para la eternidad, donde los salvados van a tomar respuesta para cada una de sus preguntas. Quizá la gente allá se pregunte ¿por qué no se han salvado sus familiares? ¿O por qué este está aquí y ese no está aquí? Allí se va a dar respuesta a todas nuestras preguntas. Es el gran juicio en el cielo, en el cual se ve la vida, se abren los libros, dice Apocalipsis 20, y se ven las obras de los hombres, ya sean buenas o malas.
¿Y qué sucede al final del milenio? Apocalipsis 21:2 dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo para inaugurar la eternidad y que resucitan los que se han perdido. Apocalipsis 20:5. Y al haber humanos vivos de nuevo, el diablo queda suelto de su prisión. Apocalipsis 20:7 y 9. ¿Y cómo termina todo? Apocalipsis 20, 14 y 15 nos dice que aquellos que se han perdido, por la fuerza, quieren apoderarse de la nueva Jerusalén, de manera que intentan hacerlo por la fuerza, y eso Dios no lo permite. Y dice que desciende fuego del cielo y los destruye a todos. Y ese es el triste fin de los perdidos. Este período de 1000 años, este período en el que Satanás está atado, es un tiempo en el que los salvados se preparan para la eternidad, reciben respuestas a todas sus preguntas y quedan listos para entrar en la tierra nueva. ¿Te imaginas lo absurdo que sería que tú estuvieses en la eternidad todavía preguntándote por qué no se ha salvado tu amigo o tu hermano, preguntándote por qué pasó esto o por qué pasó el otro? Todas las preguntas quedan resueltas en el milenio. Un cursillo para la eternidad. Si te quedan preguntas, ve a Apocalipsis capítulo 20 y léelo de principio al fin y verás esta historia, la historia de este enigmático periodo, el milenio. Acompáñanos en el próximo bloque. Bienvenidos a nuestro espacio Rompemitos, donde tomamos los mitos de nuestra cultura contemporánea y los sometemos a la prueba del sentido común, de la ciencia y de la Biblia sobre todo. Y en el caso de hoy, el mito elegido es la reencarnación. ¿Hemos vivido vidas anteriores? Al morir, ¿podemos reencarnarnos en una persona o en otro ser vivo para perfeccionar nuestra alma? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Algunos aseguran que en la Biblia hay casos de reencarnación explicados, como si fuera una creencia integrada en la Biblia, algo que los cristianos debieran aceptar. ¿Pero en qué consiste esta enseñanza? La enseñanza de la reencarnación. Se basa en la creencia de que al morir una persona hay una justicia universal llamada ley del karma, una ley ciega que equilibra todas las cosas y que hace que en la próxima reencarnación tu alma va a estar sufriendo por todos los pecados cometidos o disfrutando del premio por las buenas acciones. Se trataría de un sistema universal basado en las obras humanas, en tus decisiones y acciones. Un sistema de equilibrio ciego que, sin ser consciente de ello, hace que al morir una persona, la próxima reencarnación va a pagar con sufrimiento por cada una de sus malas acciones. De esta forma, no hay compasión, no hay perdón. Cada uno de tus errores será pagado con sufrimiento en las vidas siguientes. Y si no tienes bastante con 1 o 2 vidas, puedes vivir miles y miles de ellas. Aunque hay diferentes enseñanzas sobre esto, algunos creen que la persona se reencarnará en una siguiente vida cientos o miles de años después, mientras vaga como espíritu. Otros enseñan que no, que es inmediato. En cuanto la persona muere, aparece naciendo en otro cuerpo. Ellos entienden que la persona, el alma, es independiente del cuerpo y sobrevive a la muerte física. Ellos entienden que el objetivo de la reencarnación es el perfeccionamiento del alma para que al final sea un espíritu puro que se funda en el cosmos, que se funda para la eternidad. Ellos le llaman la extinción, el dejar de ser yo para ser el universo. No sé qué pensarás tú, pero a mí no me parece una idea muy atractiva la extinción y fundirme con el universo para siempre. Me resulta más atractiva la promesa de Jesús, que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La enseñanza bíblica de la resurrección. Vivir una vez y después de una muerte inconsciente, una muerte completa, esperar el día de la resurrección a una vida eterna y feliz.
Ellos dicen que de forma natural el alma ve cómo su cuerpo envejece como una ropa de vestir, y cuando el cuerpo muere, por necesidad, de forma natural, el alma teje un nuevo cuerpo, una nueva vida física en la cual se va a alojar. La gran pregunta es, ¿y por qué no puede recordar nada de sus vidas anteriores? Y peor aún, ¿podrá perfeccionarse un alma que no recuerda sus experiencias anteriores? ¿Podrá aprender de sus errores? En cualquier caso, dicen las estadísticas de que el 20% de la humanidad cree en esta enseñanza de la reencarnación. Y lo más asombroso es que, según las estadísticas, el 30% de los cristianos también aceptan la posibilidad de la reencarnación. Y para algunos de ellos, la Biblia habla de la reencarnación. Se mencionan sobre todo dos casos, el caso de Elías y el caso de Jesús. Vamos a verlo. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí se menciona el espíritu y el poder de Elías, y muchos dicen, es el espíritu, el alma de Elías que se vuelve a reencarnar. Y además Jesús se refiere a Juan el Bautista diciendo que era el Elías que tenía que venir. Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Por qué? Porque había un símbolo llamado Elías, el símbolo del gran profeta que hacía volver a la gente al buen camino. Y eso estaba profetizado. Y Juan Bautista cumplía con la profecía del Elías. Sin embargo, el propio Juan Bautista dice que él no es Elías. No lo es. Lo dice él mismo cuando le preguntan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Porque él era la voz que clama en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que le preguntan y él mismo dice que no es Elías. Él no es una reencarnación de Elías. Eso sería una doctrina contraria a la Biblia. ¿Pero qué pasó entonces con Elías? ¿Se reencarnó? La Biblia nos lo dice. En 2 de Reyes 2:11 se dice, aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. De manera que Elías no murió para que se pudiera reencarnar, no murió jamás. ¿Cómo podría reencarnarse alguien que no ha muerto? Dice la Biblia que Elías subió al cielo en un carro de fuego. Y es más, de ahí regresó para hablar con Jesús, como nos dice Mateo 17:3, hablando de la transfiguración. Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Aquí encontramos a Moisés y Elías, que han venido para hablar con Jesús. No anduvo reencarnándose en otras personas, sino que era Elías el que había venido del cielo. Pero entonces, ¿cuál es ese espíritu de Elías que tenía que volver? Dice 2 de Reyes 2:9. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Efectivamente, Eliseo le pidió a Elías una doble porción de su espíritu, es decir, de su valentía, de su arrojo, de su coraje, una doble porción de ese espíritu que tenía Elías. Ese es el espíritu que tenía que regresar y había regresado en una nueva persona, Juan el Bautista. De manera que no era el alma de Elías que se reencarnase, puesto que él no había muerto, sino su coraje, su valor, su lealtad inquebrantable por Dios. Y vamos ahora con el caso de Jesús, porque de Jesús se dice que después de su muerte apareció con diferentes cuerpos, de forma que los discípulos de Emaús no lo reconocían y María Magdalena tampoco lo reconocía. ¿Es que se reencarnó su alma en otras personas? ¿Qué dice la Biblia? En el episodio de Emaús, la Biblia dice claramente que los discípulos no le reconocieron porque sus ojos estaban velados y cuando lo reconocieron es porque Dios abrió los ojos de ellos para que ahora sí le pudieran reconocer. Y esto está escrito en Lucas 24:16. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. ¿Puede estar más claro? Sus ojos velados para que no reconocieran a Jesús en persona. Y el versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. De manera que en cuanto fueron abiertos sus ojos, entonces le reconocieron porque era él, Jesús, con su mismo cuerpo. No había habido
una reencarnación. Además, según la enseñanza de la reencarnación, un muerto vuelve a reencarnarse en un animal o persona recién nacido, pero no en un adulto, como sería este caso. Sería un caso de reencarnación imposible. Efectivamente, la Biblia no enseña una reencarnación de Jesús después de su muerte. Al contrario, está el testimonio de su tumba vacía. En Mateo capítulo 28 se testifica de que la tumba de Jesús fue hallada vacía. El propio cuerpo de Jesús en persona había resucitado y había salido caminando. Además está el testimonio bíblico de una tropa de soldados que dan el mismo testimonio. Efectivamente, en Juan 28:14, un pelotón de soldados romanos escépticos y de otra cultura y religión dan testimonio de que Jesús salió caminando de su tumba. No fue un caso de reencarnación. Además, veamos Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás, ese apóstol, pudo tocar las heridas de Cristo. No era otro cuerpo de otra persona, no era un caso de reencarnación, era el propio cuerpo de Jesús. Tal como comprobamos en la Biblia, es imposible que Elías se haya reencarnado en Juan Bautista o que Jesús se haya reencarnado en otras personas. Además, iría en contra de su propia enseñanza, la enseñanza de Jesús, la resurrección, tal como Él enseña. Yo soy la resurrección y la vida. No dice yo soy la reencarnación, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la promesa que aceptamos todos los cristianos. Por lo tanto, desde aquí declaramos que el mito de la reencarnación está roto. Y desde aquí te emplazamos para el siguiente programa de La Biblia Sorprende. Hasta pronto. En este programa hemos visto: la resurrección genética de especies extinguidas hace más fácil creer en la resurrección prometida por Jesús. El libro de Apocalipsis anuncia un curso de preparación para la eternidad, llamado el Milenio. La reencarnación es una enseñanza incompatible con la Biblia. Jesús prometió la resurrección de los que descansan en el polvo de la tierra.